Bienvenidos nuevamente al tejido con tarjetas, telar de tablillas o telar egipcio. Hoy veremos cómo se amarran los hilos de la ordimbre a la estructura de un telar de mesa que cuenta con dos rodillos, uno adelante y otro atrás. Espero que te guste este video y que te animes a suscribirte y a ver nuestros otros videos sobre técnicas textiles. Originalmente este telar tiene 4 marcos y se los he desmontado. La ordimbre pasará por encima del puente del telar. Lo voy a usar para tejer una banda o gasa con tarjetas o tablillas. Aquí podemos ver los dos rodillos con el lienzo blanco que los envuelve y con las cuerdas amarillas de amarre. A la derecha ves las tarjetas que he preparado de acuerdo con el patrón de enhebrado. Para aprender cómo seguir un patrón de enhebrado, aquí te dejo el enlace del video sobre cómo leer un patrón para telar de tarjetas. Voy a montar las tarjetas sobre un listón que luego voy a atar al telar. Este listón tiene el ancho del telar y voy a empezar montando una por una las tarjetas ya enhebradas según el diseño. Cada tarjeta lleva 4 hilos. Las dos primeras son en un solo color que corresponden al borde de la gasa y luego ya vienen enhebradas en rojo y en azul. He anudado juntos los 4 hilos de cada tablilla para colgarlos del listón. Hay que tener mucho cuidado de seguir meticulosamente el orden del patrón. En este momento no estoy organizando las tarjetas en un solo paquete. Esto lo haré cuando termine de montar todas las tarjetas en el listón, pero también podrías hacerlo desde antes y mantenerlas ordenadas con un gancho o un alambre. Fíjate que los hilos que salen de las tarjetas hacia atrás deben permanecer sin enredos, así que procuro no moverlos mucho. Los voy a colocar arriba sobre el puente del telar y caen sobre la parte de atrás. Aquí estoy subiendo las últimas tarjetas y ahora voy a amarrar el listón al telar con 2 cuerdas o también puedo atarlo de una vez al rodillo de adelante para enrollar allí la banda que se vaya tejiendo. Yo lo dejaré aquí temporalmente y ya cuando avance en el tejido pasaré el listón a atarlo al rodillo. Aquí ya tengo las tarjetas ordenadas en un paquete y he fijado el listón a la derecha y a la izquierda. Y ahora voy a terminar de ordenar la ordimbre y enrollarla en el rodillo de la parte posterior del telar. Es importante peinar los hilos de la ordimbre para poder tensionarla bien. El telar tiene en la parte posterior un lienzo con 4 cuerdas a las que voy a fijar la ordimbre. Es igual que el rodillo de adelante. Separo los hilos de la ordimbre en 4 grupos y luego cada grupo lo divido en 2 para poder amarrarlo a estos cordones. Ya tengo amarrados los 2 grupos de la derecha y voy a amarrar los 2 de la izquierda. Separo por mitad el grupo y manteniendo peinada la ordimbre hago un nudo. Para el último repito lo mismo, separo por mitad y anudo por entre el cordón, cuidando de tener peinados los hilos de la ordimbre, porque de esto depende el largo total de cada hilo, el cual debe ser igual para que la tensión de la ordimbre sea pareja
y así el tejido de la banda quede uniforme. Estos dos rodillos cuentan con un tornillo con mariposa para poder fijarlos o soltarlos para que giren. Entonces suelto la mariposa del rodillo y voy girando, y la ordimbre irá girando con el rodillo y se irá enrollando. A medida que voy dando vueltas al rodillo, es aconsejable separar las diferentes capas de la ordimbre con un pedazo de papel o también puede ser una tela, con el fin de que los hilos no se enreden. El papel debe ser grueso para que no se rompa. Sostengo el papel sobre el mismo rodillo y continúo girando para enrollar la ordimbre. Es importante ir peinando la ordimbre, en este caso hacia arriba, y tirando de los hilos para que tenga una buena tensión. Entonces simultáneamente voy enrollando y luego aprieto el tornillo mariposa, peino la ordimbre y vuelvo a soltar para volver a enrollar otra parte. Repito varias veces hasta que tengo toda la ordimbre enrollada en el rodillo. Luego voy a dar la vuelta al telar y junto todos los hilos de la ordimbre en el centro del listón de adelante y ya quedaría montada la ordimbre en el telar y podemos iniciar el tejido. Los hilos que van en el listón también los ataré de la misma forma al rodillo de adelante con los mismos cordones de amarre. A medida que vaya tejiendo, suelto la ordimbre desde el rodillo de atrás y enrollo la gasa o cinta en el rodillo de adelante. Esperamos que te haya gustado este video sobre la forma de atar la ordimbre al telar de mesa para el tejido de una basa, cinta o gasa. Anímate a suscribirte, a dar like y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Aquí puedes ver los enlaces a otros tutoriales sobre técnicas textiles. ¡Feliz día para todos!